Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 18. Tras haber detectado un poderoso ki en medio de la nada, Muesli se alertó ante la posibilidad de un ataque enemigo, e incluso si no era lo suficientemente poderosa para hacer algo al respecto, era su deber hacerlo para proteger a su hijo de posibles amenazas, por lo que terminó saliendo de su hogar en busca de averiguar lo que sucedía. En cuanto ella vio de quién se trataba, no pudo evitar alarmarse de sobremanera. Y jamás podría olvidar ese estilo de armaduras, además del dispositivo que llevaba sobre su oreja izquierda. No cabía duda, tenía que ser algún soldado de Freser. O eso fue lo que pensó. En vez de detenerse un momento para comprender lo que estaba sucediendo, prefirió no arriesgarse y pasó directamente a la ofensiva, disparando un preciso proyectil de ki desde sus dedos índice y medio de su brazo derecho, el cual para su desgracia fue repelido por un solo manotazo del invasor. Oye, ¿qué carajos te pasa, mujer? No soy un enemigo. Dovahk exclamó ofendido, señalándose a sí mismo. Yo te ayudé hace 3 años. ¿Eh? En cuanto Muesli escuchó esas palabras, la confusión se apoderó de ella y la obligó a finalmente detenerse a contemplar la situación, viéndolo por unos segundos de pies a cabeza hasta que por fin lo recordó. Es cierto, eres el Saiyano de esa vez. Discúlpame. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué me atacaste? Lo siento, no te reconocí. Por la forma en la que estás vestido, pensé que se trataba de algún soldado del ejército de Freser. Incluso si ya han pasado años desde entonces, todavía seguimos paranoicos, aclaró la mujer con un tono de voz más suave que reflejaba su pena por la confusión. Como sea, ya sucedió y punto, no tiene caso disculparse, rectificó el muchacho, sin interés en alargar más ese malentendido. ¿Puedo preguntar qué haces aquí? Y jamás me imaginé que volverías a este planeta después de lo que pasó hace 3 años. Créeme que no lo habría hecho de no ser una emergencia, pero en verdad tengo algo que hacer aquí. ¿Qué ha pasado? Muesli preguntó, intrigada sobre la situación de Dovahk, quien no parecía estar bromeando por su tono de voz y expresión amarga. Antes que nada, ¿podrías llevarme a dónde está el namekiano? El chico se detuvo por un momento, buscando en su memoria el nombre del dueño de las esferas. ¿Dónde está Monite? Sí. Preferiría esperar a que estemos todos juntos para explicar mi razón de venir aquí. De acuerdo, puedo hacer eso. La mujer no estuvo del todo convencida con la petición de Dovahk, pero accedió por la gratitud que aún tenía por él. Sígueme. Muesli se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia adelante, guiando a Dovahk, quien se limitó a solamente seguirla por detrás para no perderle el paso. El ritmo no era el más rápido del mundo, incluso se podría considerar lento y desesperante para alguien como Dovahk, que estaba impaciente por hallar las esferas del dragón cuanto antes. Por otra parte, no le ayudaba para nada cargar con tanto estrés, algo de lo que Muesli se dio cuenta, por lo que decidió hacer un poco de charla durante el camino para distraerse un poco. ¿Sabes por qué otra razón no te reconocí? Es porque has crecido, no pareces el mismo niño pequeño de hace tiempo. Ah, ¿en serio? Dijo Dovahk, saliendo de su ensimismamiento tal como Muesli lo quería. Ahora que lo mencionas, es cierto, ni yo mismo me había dado cuenta. Entiendo, pero, un atisbo de duda apareció en ella, no sabiendo si había la suficiente confianza para preguntarle algo como eso, hasta que se decidió. ¿Cómo? Cambiaste demasiado. Es nuestro mecanismo de supervivencia. Los Saiyanos permanecemos durante mucho tiempo pequeños para confundir al enemigo y hacerle bajar la guardia, después crecemos de repente para tener un cuerpo más apto para la batalla. No existe la pubertad para nosotros. Tiene sentido. Por cierto, te llamabas Muslo o algo así, ¿no? Preguntó Dovahk de la manera más educada posible. Soy Muesli. Oh, lo siento mucho. Un sentimiento de vergüenza inundó el ser de Dovahk, pues confundir su nombre de esa manera tan ridícula fue demasiado hasta para él. Está bien, no pasa nada. Muesli dejó de darle importancia a esa pequeña equivocación y tan solo continuó caminando junto al chico, quien ahora iba a su lado. Por cierto, ¿qué hay de tu hijo? ¿Cómo está? Granola está bien. Hemos tratado de continuar con nuestras vidas y seguir adelante.
Por esa razón, para adaptarse, lo inscribí en una escuela de los Ugarianos, son bastante amables, explicó la mujer de una manera tan calmada que reflejaba paz. En estos momentos está en sus clases. Eso es bueno. Oh, ya llegamos. Muesli se detuvo y por ende Dovak también, encontrándose con una pequeña edificación de apariencia algo extraña delante de ellos, la cual recordaba bastante a la arquitectura namekiana, o al menos el estilo que usaron los colonos en sus construcciones antes de ser exterminados durante la invasión. Dovak supuso que se trataba de alguna casa, ya constaba de 2 pisos y tenía múltiples orificios alrededor, uno en especial más grande, que probablemente eran las ventanas y la entrada. Señor Monite, he vuelto. Avisó Muesli en voz alta para lograr ser escuchada hasta adentro. Traje un invitado especial. A los pocos segundos de llamar a Monite, este salió caminando de allí para recibir personalmente a la inesperada visita que Muesli trajo consigo. Iba con un buen humor, sin embargo, en cuanto reconoció de quién se trataba, su ánimo cambió drásticamente por una reacción de sorpresa. Tú eres. Hola, ¿usted sí me reconoce? Dovak se señaló a sí mismo, más calmado que antes gracias a la breve conversación que tuvo con Muesli. Eres el chico que nos ayudó hace 3 años junto con el otro saiyano llamado Bardock, ¿no es así? Ese mismo. Me llamo Dovak. ¿Pero qué haces aquí? ¿Pasó algo? Preguntó preocupado el anciano, asumiendo que la visita de Dovak era debido a causas mayores. Después de todo no sería normal que viniera a buscarlos solo porque sí. Sí, muchas cosas, respondió Dovak amargamente, lo cual lo hizo preocupar aún más. Pero no se preocupen, no tiene nada que ver con ustedes, no corran peligro o algo por el estilo. Solo necesito un favor. Menos mal, Monite soltó un suspiro de alivio, relajando su cuerpo. ¿Por qué no entras y nos cuentas de qué se trata? Todavía estamos en deuda contigo, así que si hay algo que podamos hacer por ti, lo haremos con mucho gusto. Muchas gracias, aprecio su hospitalidad. Dovak hizo una breve reverencia con la cabeza y procedió a seguir por detrás a Monite y Muesli, quienes lo guiaron al interior de su nuevo hogar, el cual por dentro no era muy espacioso, pero lograba a la perfección generar esa sensación cálida de estar en casa. Toma asiento, por favor, indicó el anciano, ofreciéndole un lugar al muchacho en un lado del sofá de la sala de estar. Gracias. Dovak no despreció su gesto y tomó asiento al mismo tiempo que los demás, poniéndose cómodo para discutir sobre el problema que tanto lo aquejaba, no sin antes quitarse el rastreador de encima y apagarlo. Ahora sí, ¿cuáles son los motivos de tu visita? Sé que sonará egoísta y codicioso, pero vine con el fin de utilizar sus esferas del dragón. Es realmente una emergencia. Las esferas del dragón. Ciertamente esto había sorprendido tanto a Monite como a Muesli, pero también era el motivo más lógico por el que vendría a un planeta sin valor como este. ¿Por qué querrías utilizarlas? Mi planeta natal corre peligro, explicó Dovak, incapaz de seguir ocultando más su desesperación, con la mirada puesta sobre el suelo mientras se esforzaba por no colapsar. Freser, el sujeto para quien trabajamos, ha decidido que los saiyanos ya no somos de utilidad para él, así que planea deshacerse de nosotros destruyendo el planeta Vegeta. Por eso pidió a todos los saiyanos reunirnos de emergencia. La noticia de Dovak realmente tomó por sorpresa a sus anfitriones, pero quien más impactado resultó fue Monite, ya que siempre fue bastante pacífico y odiaba el conflicto, así que enterarse de algo tan horrible como la aniquilación total de un planeta y su raza a manos de su propio líder no era algo para nada agradable. En cambio, Muesli entendía a la perfección ese sentimiento de desesperación. Después de recopilar toda la información suficiente y planear a detalle, llegué a la conclusión de que, para salvar mi planeta, la mejor solución es emplear las esferas del dragón que conceden cualquier deseo. ¿Qué idea tienes en mente? Muesli tomó la palabra y no dudó en indagar sobre los planes de Dovak, pues quería conocer sus intenciones. Como una cereciana cuya raza convivió estrechamente con los pacíficos namekianos durante mucho tiempo, ella adoptó ese ideal de que las esferas del dragón solo deberían ser utilizadas para pedir deseos benevolentes. ¿No estarás pensando en pedir la muerte de Freser, o sí? Cuestionó Monite. Dovak dudó un segundo antes de responder.
Ya tenía en mente las palabras exactas que decir, pues se imaginaba de antemano que, en caso de encontrarse con Monite, recibiría un interrogatorio antes de dejarle usar las esferas, pero el tema de Freser era otra cosa muy distinta. Si lo pensaba con cuidado, en realidad era una excelente idea, así se ahorraría muchos problemas a futuro, pero un sentimiento extraño en su interior le hizo sentir repulsión ante esa solución. Era simplemente inconcebible que Freser muera de esa forma tan sencilla, él merecía pagar por sus actos con una buena paliza. Su lado saiyano otra vez predominaba sobre su sentido de la razón. ¿Acaso hay alguien en todo el universo que no quiera muerto a Freser? Contestó Dovahk con una sonrisa, antes de volver a ponerse serio. Pero no pediría un deseo como ese. Si alguien va a matar a Freser, ese seré yo con mis propias manos, sin ayuda de objetos mágicos. Mi plan es transportar el planeta Vegeta y sus habitantes a un lugar seguro, fuera de su alcance donde no pueda venir a matarnos. Bueno, es un alivio saber que no utilizarías las esferas para causarle el mal a otro por más malo que sea. Monite suspiró, relajando su postura rígida. En ese caso, creo que podría dejarte utilizar las esferas del dragón. De verdad. Claro, estamos en deuda contigo por habernos ayudado hace tiempo, es algo que no podríamos olvidar. La vez pasada fue Bardock quien recibió la recompensa, pero lo que hicieron ustedes por nosotros fue cosa de dos. Esta vez es tu turno. Entiendo, muchísimas gracias, en serio. Dovahk no supo de qué otra manera expresar su gratitud, sino más que bajando la cabeza. No pensó que haber hecho algo bueno en el pasado por mero capricho haya tenido un impacto positivo en su presente. Solo hay un único inconveniente que debes saber, advirtió Monite de manera bastante seria, lo que terminó despertando la preocupación en Dovahk. ¿Eh? ¿Qué cosa? Ahora mismo no las tenemos todas. Muesli encontró una por casualidad, pero la otra sigue perdida. Forzosamente tendrás que buscarla. ¡Ay, Dios! Aunque la noticia le cayó como balde de agua fría a Dovahk, este supo tomárselo con calma, dado que desde el principio vino con intenciones de buscarlas a ambas, y por lo menos ya se había ahorrado la mitad del trabajo al tener una a su disposición. Así que, aceptando esa realidad, suspiró. Está bien, haré todo lo posible para buscarla cuanto antes. Si gustas puedo ayudarte, se ofreció amablemente Muesli, estando a punto de agregar algo más, de no ser porque ella misma se detuvo, ahora con una expresión de desconcierto. Esperen, siento un poderoso ki acercarse rápidamente a este lugar. ¿Qué? Dovahk se alarmó por sus palabras, así que para comprobarlo volvió a ponerse su rastreador y encenderlo, buscando la señal de poder más fuerte. Su dispositivo no tardó en ubicar el origen de esa firma y comenzó a subir las cifras sin parar. No puede ser, 22.000 unidades. Es más fuerte que yo. ¿Por qué alguien tan poderoso vendría aquí? Cuestionó Muesli, nerviosa y preocupada por la expresión de terror del saiyano, ya que para ella él era el más fuerte que había conocido hasta ahora. Lo más seguro es que el ejército de Freser se dio cuenta de mi escape del planeta Vegeta y enviaron a uno de sus hombres más fuertes para hacerse cargo de mí. Después de todo soy incluso más fuerte que el rey, dedujo Dovahk lleno de frustración. Maldita sea. No puede ser. ¿Qué piensas hacer ahora? La voz de Monite denotó preocupación también, pero a diferencia de Muesli, Dovahk no alzó tanto la voz. Ustedes quédense aquí, iré a hacerme cargo de ese sujeto. Por nada del mundo salgan o hablen sobre las esferas del dragón. Si Freser o sus hombres descubren su existencia, estaremos perdidos. Declaró valientemente el chico, quien se puso al instante de pie y se dirigió hacia la salida. Pero si es más poderoso será bastante difícil que puedas vencerlo tú solo. Replicó Muesli, preocupada por la imprudencia del muchacho. Tengo un par de trucos bajo la manga, me las arreglaré. Además, esta es mi primera batalla contra alguien más poderoso que yo. Una enorme sonrisa se formó sobre el rostro de Dovahk, sintiendo su sangre hervir de la emoción, pese a tratarse de una situación bastante peligrosa. Sin duda su sangre saiyana lo estaba llamando. No puedo perderme un reto como este. Tan pronto como dijo eso, Dovahk despegó a gran velocidad y se dirigió hacia un sitio lejos de la casa donde Muesli y Monite se encontraban refugiados.
No iba a ponerlos en peligro sabiendo que ellos eran su pase a la libertad y supervivencia. Además, si se trataba de un soldado de Freser, este lo iba a seguir con su rastreador, por lo que era fácil desviar su atención. Al cabo de unos segundos, Dovahk aterrizó en una zona desértica del planeta Cereal, alejada tanto de las ciudades sugarianas como del hogar de aquellos que salvó. Se quedó allí unos momentos y observó cómo una nave, específicamente una cápsula de ataque, aterrizaba en el horizonte, indicando la llegada de su próximo oponente, el cual tampoco tardó en llegar hacia donde se encontraba Dovahk para encararlo. Dovahk tan solo se preparó, quitándose el rastreador de encima para no romperlo, y lo guardó en el bolsillo del protector izquierdo de su armadura. Su contrincante era claramente un miembro de las fuerzas de Freser, ya que vestía la clásica armadura de su ejército y portaba sobre su lado izquierdo un rastreador. No obstante, no se trataba de cualquier soldado, sino de uno de los que servía directamente bajo el mando de Freser. Era un sujeto de aspecto humanoide, pero de piel color rosada, complexión robusta y picos en su cabeza y antebrazos. «Dodoria, ¿qué haces aquí?» «Jeje, sabes muy bien lo que hago aquí», contestó Dodoria burlonamente, con un tono de voz que denotaba superioridad ante el Saiyano. «¿Piensas que puedes desobedecer las órdenes del Lord Freser y salirte con la tuya sin recibir un castigo?» «Claro que puedo. Ese bastardo dejó de ser mi jefe en cuanto decidió destruir mi planeta natal. ¿Acaso crees que lo dejaré hacer lo que quiera?» «Por supuesto que no, voy a detenerlo», declaró Dovahk con total seriedad y determinación, «eso incluye a cualquiera que se meta en mi camino». «Ja ja ja ja. ¿Pero qué estupideces dices?» Dodoria se echó a reír, haciéndole gracia las palabras de Dovahk. «Tienes el ego muy alto. Ser el Saiyano más fuerte de tu planeta sí que te ha afectado la cabeza. Sin embargo, solo eres una mosca, tanto para Lord Freser como para mí. En tal caso, ¿por qué tanta importancia hacia una mosca como yo? ¿Por qué su mano derecha se tomaría la molestia de venir personalmente por mí? ¿Acaso tienen miedo de que pueda frustrar sus planes? Para nada. Simplemente Lord Freser le gusta hacer las cosas bien, así que si va a exterminar una plaga, será por completo, sin dejar rastros. Si es así, entonces ven a por mí», lo retó Dovahk, poniéndose en posición de pelea, «pero te advierto que de hacerlo lo único que regresará será tu fea cabeza. Hablas mucho». Dodoria pasó directamente a la ofensiva, volando hacia Dovahk a toda velocidad en busca de conectar un golpe certero. No obstante, por más veloz que fuera, fue bastante predecible, de tal manera que Dovahk fue capaz de evadirlo sin mucho problema moviéndose hacia un lado con un margen de unos pocos centímetros. Habiéndose posicionado a su costado, Dovahk lanzó un puñetazo hacia su oponente, quien lo bloqueó fácilmente con su antebrazo. En cambio, Dodoria contraatacó devolviéndole el golpe con su otro brazo libre, enviando a volar a Dovahk lejos de él. Dovahk sintió mucho dolor, era la primera vez que recibía un golpe de tal magnitud, pero si esto iba a doblegarlo así de fácil, entonces no podría llamarse a sí mismo un Saiyano, así que se obligó a ignorar esa molesta sensación que aturdía todos sus sentidos y despabiló, regresando hacia su oponente para continuar con la pelea. Dodoria vio a Dovahk acercarse cada vez más a él a gran velocidad, por lo que lanzó un golpe hacia enfrente para recibirlo, el cual para su desgracia no logró conectar, ya que Dovahk lo evadió a último momento y terminó dentro de su guardia, asestando un fuerte puñetazo al rostro del rosado. Pero el ataque no se detuvo ahí, ya que Dovahk aprovechó la sorpresa de su oponente y continuó con su asalto, dándole un cabezazo seguido de otro golpe más al rostro. Después lo tomó de su angosto brazo y lo tiró hacia el suelo. Para Dodoria fue una total sorpresa lo que Dovahk le había hecho. No solo había esquivado su golpe, sino que logró darle más de 3 ataques en una sola vez y todavía romper su postura, dejándolo actualmente en el suelo. Su único consuelo es que no había recibido un daño significativo por el que valga la pena preocuparse, eso fue apenas como una leve molestia. «¿Eso es todo?», se burló, poniéndose de pie. La única respuesta que Dodoria recibió por parte de Dovahk fue una veloz y fugaz ráfaga de ki dirigida hacia él, la cual desvió con un movimiento de brazo hacia un lado. Sin embargo, esta no fue la última, ya que Dovahk continuó disparando múltiples ráfagas de ki hacia su oponente, obligando a Dodoria a concentrarse en repelerlas una por una o, en el peor de los casos, subir su defensa.
Lo que no se esperó es que esto fuera una trampa, ya que mientras las bolas de energía se dirigían e impactaban en él, Dovahk avanzó a la misma velocidad que ésta y se colocó detrás suyo, dándole una patada en su nuca que lo derribó hacia adelante. Una vez más Dodoria volvió a caer al suelo impresionado por la habilidad que demostraba su oponente. Solo reaccionó en cuanto el Saiyano lo tomó de la pierna listo para arrojarlo con todas sus fuerzas al aire, así que aprovechó y por primera vez pudo darle un golpe efectivo a Dovahk, habiéndole disparado una bola de ki mientras era levantado, de la cual el chico no tuvo tiempo para defenderse y la recibió de lleno, causando una explosión tras el impacto. Después de que el polvo se haya disipado, se pudo ver a un Dovahk malherido, con bastantes raspones y heridas sangrantes, sintiendo ardor en su carne quemada. Sea absurdo o no, tan solo una ráfaga casual de Dodoria había sido suficiente para dejarlo en ese estado. Nunca creyó que una diferencia cercana a 10.000 unidades pudiera separarlo tanto de su nivel. Ahora sabía que tendría que esforzarse mucho más para vencer a Dodoria, más de lo que lo estaba haciendo antes, incluso después de haber demostrado mayor habilidad en combate que él. Ahora la nueva estrategia de Dovahk iba a ser tratar de recibir el menor daño posible e intentar agotar a su oponente, cosa que no iba a ser fácil, puesto que Dodoria tenía más reservas de energía. Mierda, a este paso tendré que convertirme en Osaru. Pensó fastidiado el chico, pues su mayor anhelo era el de vencer a sus oponentes sin tener que recurrir a formas amplificadoras de poder, quería hacerlo con su propia fuerza base. Después de todo, si desde ese momento iba a tener que depender de transformaciones, y jamás sería tan fuerte como quisiera. Sea algún sentimiento saiyano de superación o no, él quería hacerlo así, pero de ser necesario, sobre todo por la causa por la que peleaba, no dudaría en tirar su orgullo para prevalecer. Ups, parece que se me fue la mano, dijo Dodoria, disfrutando de ver lastimado al saiyano que se había atrevido a retarlo, regocijándose en su propia superioridad. Pero qué más da, si de todas formas te voy a matar. Esto no es nada, todos los saiyanos somos heridos así en combate. ¿Crees que esto significa algo? Contestó Dovahk a duras penas, esbozando una sonrisa retadora que despertó la furia de Dodoria. Estúpido mono engreído, aprende tu lugar. Molesto por la provocación de Dovahk, Dodoria arremetió contra el saiyano con un ataque mucho más poderoso que antes, expulsando una poderosa ráfaga de ki por la boca, tan grande que abarcaba una gran cantidad de espacio, lo cual sin duda iba a causar una enorme explosión. Por tal motivo Dovahk se elevó por los aires lo más alto que pudo para así evitar el daño en área. Dovahk sabía que quedarse en el aire sin hacer nada era contraproducente, ya que lo dejaba vulnerable ante algún posible ataque que pudiese venir desde cualquier dirección, en vez de una estando en el suelo, pero al mismo tiempo también le permitía un mayor rango de alcance y desplazamiento. Por tal motivo, Dovahk optó por aprovechar ese escenario y agudizó sus sentidos, fingiendo estar sorprendido por la magnífica explosión que había generado el ataque de Dodoria. En menos de un segundo el saiyano sintió los cambios en la corriente del aire, así que llegó a la conclusión de que el próximo ataque de su contrincante vendría por atrás. Su juicio fue preciso, pues un veloz puñetazo se dirigió hacia su cabeza por detrás suya, el cual fue bloqueado con suma precisión por parte de Dovahk. «¿Creíste que no me daría cuenta que atacarías por atrás como un cobarde?», exclamó Dovahk antes de girarse hacia su oponente y darle una patada en el rostro. A pesar de que Dovahk era mucho más débil que él, Dodoria sintió algo de dolor con la patada que acababa de recibir, pues justamente le había roto la nariz, así que, en su aturdimiento, se descuidó y permitió a Dovahk seguir atacando, deslizándose con gracia detrás suya y darle otra patada en el lado derecho del cuello, enviándolo a volar hacia abajo. Antes de estrellarse en el suelo, Dovahk emprendió vuelo a toda velocidad para alcanzar a Dodoria y, siguiéndolo en picada, comenzó a conectar una inmensa cantidad de golpes en su rostro y cuerpo para sumar el mayor daño posible a posteriori de su inevitable caída. Sin embargo, justo cuando Dovahk estaba por alejarse, Dodoria fue lo suficientemente rápido para tomarlo del tobillo y llevárselo consigo, resultando ambos dañados por la fuerte caída a máxima velocidad, pero Dovahk más en concreto por el impulso extra que agregó su rosado oponente. Dodoria se levantó del suelo, limpiándose el polvo y la tierra de su armadura.
No estaba tan dañado como Dovahk quisiera, pero sí que estaba sorprendido ante la capacidad del Saiyano de llevarlo a ese punto de sentir algo de dolor. Todavía le molestaba su nariz rota, así que naturalmente llevó su mano hacia su rostro en un intento de acomodarla o frenar el sangrado. Fue un sentimiento amargo ver su propia sangre derramada en su mano. Ahora sí que iba a matar de la forma más dolorosa a ese Saiyano. Maldita sea. Un poco más tarde que Dodoria, Dovahk también se puso de pie con algo de dificultad, gruñendo por lo bajo a causa de la pelea tan desequilibrada que se estaba llevando a cabo. Debo admitirlo, simio, eres hábil. Has sido el primero en herirme en mucho tiempo. Te daría las gracias, pero viniendo de ti no lo consideraría un halago. Después de todo se nota a simple vista que casi nunca sales a pelear, comentó Dovahk, mirando a Dodoria de pies a cabeza para hacerle llegar su burla. Infeliz. ¿Qué estás insinuando? Esa broma hacia su físico volvió a encender la furia de Dodoria, quien no perdió el tiempo y de inmediato se abalanzó hacia Dovahk para terminar de acabarlo ahora que estaba más agotado. Ciertamente Dovahk estaba más cansado que al inicio de la batalla, y eso era un hecho que tanto su oponente como él conocía, pero era más el daño físico que la fatiga, así que podría ignorar el dolor temporalmente y continuar solo hasta que se le acabe su energía. Por ende decidió corresponder al ataque de Dodoria y se enfrascó en un poderoso intercambio de golpes a alta velocidad. Esa breve batalla se mantuvo pareja, pero no porque ambos estuvieran igualados en poder, sino que era debido a distintos factores que los beneficiaban o perjudicaban a los dos. Por un lado, Dodoria era capaz de defenderse y frenar los ataques del Saiyano por tener un nivel de poder superior, el cual se reflejaba en su increíble velocidad, mientras que Dovahk lo hacía gracias a sus reflejos entrenados tras tantos años de entrenamiento y sus conocimientos de lucha, notando que el estilo de pelea de Dodoria era bastante soso y predecible. Aún así bloquear sus ataques costaba mucho trabajo, pues la sola fuerza de impacto le dejaba entumecidos sus brazos. Si se mantenía a la defensiva durante más tiempo no iba a lograr nada. Por desgracia no todo se trataba de técnica y habilidad, así que Dovahk terminó cediendo y recibió por fin un golpe en el rostro que lo tiró al suelo. Su visión se nubló por unos instantes, pero se recuperó de inmediato tan pronto se dio cuenta que Dodoria pensaba darle el golpe final aplastándolo con un pisotón, así que su reacción fue rodar hacia un lado para evitarlo y contraatacó con una patada ascendente hacia el mentón de Dodoria. Dovahk aprovechó el hecho de que su oponente había quedado aturdido por ese ataque, así que rápidamente se recompuso y voló por encima de él, arrancando con otra patada la hombrera derecha de la armadura de Dodoria para usarla como arma blanca y clavársela sobre su hombro, logrando una gran herida por fin en su rival. ¿Qué demonios has hecho, bastardo?, gritó Dodoria lleno de dolor, ya que esa hombrera se le había enterrado bastante. Quería ver qué tan profunda es esa capa de grasa. Asqueroso simio estúpido, me las pagarás por esto. Lamentablemente Dovahk no contó con que Dodoria pudiera incrementar más su poder debido a un arranque de ira, siendo tomado desprevenido por el ahora rabioso Dodoria, quien se desenterró el protector roto de su hombro y arremetió a toda velocidad contra Dovahk, dándole un cabezazo directo en el abdomen mientras seguía empujándolo a toda velocidad. Dovahk sintió un inmenso dolor, casi juraba que algo se le había roto y habría muerto de no ser por su armadura, que redujo el impacto en su mayoría. Estaba casi por perder la conciencia, pero ese mismo dolor despertó en él su enojo. Le enfurecía el hecho de que una sensación como esa fuera capaz de doblegarlo, así que se impuso con total ferocidad ante su malestar y se sujetó de la espalda de Dodoria en pleno vuelo horizontal. Con una rápida voltereta, el muchacho se liberó de la embestida que aún estaba recibiendo y se posicionó detrás de Dodoria, dándole una fuerte patada que cortó el vuelo y volvió a dejarlo en el suelo. Posteriormente Dovahk descendió y suspiró. Sabía que no lo había vencido aún, pero al menos había marcado distancia otra vez. ¿Por qué no te mueres ya? Eres más resistente de lo que creí. Escupió Dodoria aún molesto. Lo mismo digo de ti, eres muy duro, reconoció Dovahk con una débil pero todavía engreída sonrisa. ¿Cuál es tu secreto para ser tan fuerte? ¿Acaso tu nivel de poder está directamente relacionado en proporción a tu peso? Deja de burlarte de eso. Dodoria volvió a enfadarse por las mofas de Dovahk hacia él.
Y sí, por enésima vez Dovak aprovechó la oportunidad para bromear, aun estando en esa situación crítica. Permíteme disculparme contigo mostrándote una de mis mejores técnicas. Dovak suspiró y se relajó, a fin de concentrarse para rebuscar entre sus reservas de energía y comenzar a reunir todo su poder. Entonces una aura blanquecina rodeó su cuerpo entero, la cual se condensó y fue a parar solamente a sus dos brazos. Trágate esto. En contra de lo que Dodoria se pudo imaginar, la energía que recubría los brazos de Dovak no fue disparada hacia él, sino que el chico la mantuvo todavía consigo, volando a toda velocidad hacia él para intentar asestarle un puñetazo. Eso le hizo llegar a la conclusión de que no era en realidad un proyectil, sino una técnica de fortalecimiento, por lo que no pudo evitar reír y relajarse, limitándose a tan solo esquivar los intentos de golpearlo. Ja 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 ja. ¿Qué es esa técnica tan estúpida? Esto es lo que querías enseñarme. En pleno discurso, Dodoria fue interrumpido con una patada en el rostro. Su mayor error fue haberse concentrado en los brazos resplandecientes de Dovak, así que no se dio cuenta del siguiente ataque que el astuto Saiyano lanzó, de esa forma consiguiendo desorientarlo y romper su guardia. Tras haber hecho eso, Dovak por fin pudo darse el lujo de asestar su técnica de lleno contra Dodoria, impactando su puño contra su rostro y causando al instante una gigantesca explosión. Los segundos pasaron, el polvo comenzó a disiparse por obra del viento y lo único que se vio fue a un muy malherido Dodoria, mientras que Dovak se encontraba igual o peor dado que su propio ataque le había dado, aunque no al mismo nivel que al de su contrincante, y por esa razón podía alegrarse, ya que los había puesto al mismo nivel. ¿Qué te pareció este ataque?, preguntó Dovak con dificultad. No soy tan vanidoso para nombrar mis movimientos especiales, pero si tuviera que darle un nombre a mi técnica ese sería, golpe impacto. Bastante literal, ¿no crees? Te mataré. Dodoria se levantó del suelo, con la mayor parte de su armadura rota. Su comportamiento ya no era el mismo que el de antes, ahora estaba consumido por el enojo y la desesperación. Te mataré, te mataré. Dodoria de pronto abrió la boca y volvió a expulsar una poderosa onda de ki, con la característica de que esta era mucho más poderosa que la primera vez que la usó, algo de lo que Dovak se percató y no pudo evitar preocuparse, por lo que rápidamente se elevó sobre el cielo y lanzó la energía acumulada en su otro brazo. Sí, el golpe impacto también podía liberar la energía de ser necesario. El ki que Dovak había disparado hacia el ataque de Dodoria impactó de lleno y provocó una enorme explosión, incluso más de lo que en un principio habría generado de estallar por sí sola, pero cumplió con el cometido que Dovak había impuesto, que era el de empujar y desviar el ataque de Dodoria en otra dirección para no recibirla de lleno. Únicamente fue empujado por el fuerte viento. Eso es todo. Ahora fue turno de Dovak de regresarle el mismo comentario que hizo su oponente al comienzo. La respuesta que recibió Dovak de Dodoria fue su completo silencio. Aunque quisiera hablar no podría hacerlo, el cansancio y la fatiga ya le estaba pasando factura. Lo único que salía de su boca eran jadeos de cansancio y de dolor. A diferencia de Dovak, quien todavía podía mantenerse en el aire, él dudaba poder hacerlo. Escapar ya no era una opción. En otros casos haría algo como eso, pero había desarrollado tanto odio por Dovak en poco tiempo, que sus deseos de matarlo eran mayores a su cobardía, así que al menos se las cobraría en un combate de fuerza física, que en eso tenía la ventaja. Dovak entonces descendió al suelo, cansado también. Creo que llegó el momento de ponerle fin a este combate, muy divertido y todo, pero no tengo más tiempo que perder, declaró Dovak mientras juntaba un poco de ki en la palma de su mano. Déjame decirte algo, aún no te he mostrado todo mi arsenal completo de técnicas. ¿Qué? El rostro cansado de Dodoria puso una expresión de total sorpresa. Estoy muy consciente de que aún soy débil, que me meteré en batallas de vida o muerte. Por esa razón inventé mis técnicas no para pelear, sino para sobrevivir. Te lo demostraré. Tras gritar eso a todo pulmón, Dovak disparó la pequeña bola de ki directo hacia Dodoria. A diferencia de sus anteriores ataques, esta no tenía un gran tamaño, de hecho era minúscula, pero su apariencia engañosa preocupó a la mano derecha de Freezer, quien se puso, por primera vez, en posición de pelea para defenderse. Sin embargo, dicha ráfaga nunca llegó, sino que explotó.
Dicha explosión fue tan poderosa e intensa que terminó deslumbrando a Dodoria y cegarlo por completo. Tal era el ardor en sus ojos que creía que iba a quedar ciego por el resto de su vida. Sin embargo, esto solo era la menor de sus preocupaciones, pues ahora se encontraba a merced del Saiyano. Esta fue su siguiente técnica insignia de Dovahk, explosión de fotones. Consiste en liberar de golpe la energía acumulada en una explosión brillante para cegar al enemigo. Y ahora, sobre la mano de Dovahk se acumuló la poca energía que le quedaba en forma de una cuchilla resplandeciente, cuyo ki comenzó a rotar sobre sí mismo a altas velocidades. A esa técnica la llamaba sierra de luz y su principal función, además de servir como un arma punzocortante, era la de rasgar la piel de su oponente con el más mínimo contacto. Después de haber hecho su técnica de asesinato, el cansado Saiyano corrió lo más rápido que sus pocas fuerzas le permitían hacia el ciego Dodoria y atacó. Entonces la cabeza de Dodoria se deslizó sobre su cuello y finalmente cayó al suelo, seguido de su cuerpo. «Gané», murmuró Dovahk, incrédulo por el resultado del combate. Su emoción pronto comenzó a crecer. «Gané, gané. No puede ser, gané. Derroté a alguien más poderoso que yo. Es mi victoria». Dejando escapar un sonoro grito de felicidad, el guerrero Saiyano Dovahk se dejó caer sobre el suelo, satisfecho.